Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Que destilar gracia por los poros. Dice Hechos 4:33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Eran personas que vivían bajo la gracia de ese que los llamó de muerte a vida, y ellos vivían de esa forma. Ellos resplandecían esa luz que recibieron de ese que entregó su vida por ellos y por nosotros, y es esa misma luz que yo debo resplandecer en el mundo. Porque esa gracia que tú tienes en tu interior es lo que necesita una persona para alcanzar salvación. Es esa gracia que tú tienes en tu corazón, la que tu vecino necesita para restaurar su vida, para salir del vicio. Jesús dice, de gracia recibisteis. Entonces, esa gracia que yo he recibido, eso no es para que yo la guarde. No seas como el que recibió una moneda y que fue y lo guardó. Esa gracia que tú recibiste la tienes que volver a dar, porque es esa misma gracia la que va a traer salvación a muchas personas, la que va a traer sanidad, la que va a traer milagro a la vida de muchas personas, que va a ser testimonio y para gloria y honra de ese que entregó su vida por ti. Yo no puedo esconder esa gracia. Yo soy portador y yo tengo que volver a dar esa gracia. Si tú eres de los que esconden los regalos y no los abres, tú no vas a disfrutar de ese regalo. Los regalos se disfrutan, disfruta. Esa gracia fue un regalo para ti, disfrútalo. Abre ese regalo y disfrútalo. Y sabes, cuando tú disfrutas, tú quieres compartir ese gozo con otras personas, y entonces disfrútalo con tus vecinos, con tus familiares, con cualquier persona que se te cruce en el camino. Comparte con él ese gozo de esa gracia que tú tienes en el corazón. Dice, el hombre cojo estaba esperando algo de Pedro y de Juan. Pero Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro y Juan? ¿Qué era lo que tenían ellos? Esa gracia. Esa gracia. Y hay algo que me llamó mucho la atención, y dice, en el nombre de Jesús de Nazaret,
levántate y anda. Aquí hay poder, mi hermano, aquí hay poder. Aquí hay poder de cruz. Y cuando este hombre recibe esa gracia, ¿qué es lo primero que hace? Dice, lo cogió de la mano derecha, lo levantó y él saltó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Sabes qué fue lo primero que hizo? Entrar en el templo. ¿Sabes a dónde te lleva la gracia? A la presencia de Dios. Esa gracia, ¿sabes qué? Este hombre tenía más de 40 años. Y en ese tiempo, en el templo no se les permitía entrar a los minusválidos, a los cojos, a los inválidos. Ellos no podían entrar en el templo. Y lo primero que sintió en el corazón es la de buscar la presencia de Dios, la de entrar en el templo. Era algo que nunca pudo hacer en su vida, pero cuando él recibió la gracia, eso fue lo primero que vino a su corazón, entrar a la presencia de Dios. Y el otro día estaba mirando, cuando estaba leyendo, estaba viendo en la tele, en el YouTube, un video, una meditación de este pasaje. Y él, cuando recibe la sanación, se levanta, se da la vuelta y ve el templo delante de él. Y lo contemplaba con un resplandor en su rostro. Y empezó a dar sus pasos, caminando hacia el templo. Y cuando llega a la entrada, había 2 guardias. ¿Y qué es lo que hace? Él se para en la entrada y mira a los guardias. ¿Por qué? Porque los guardias nunca le dejaron entrar en el templo. Pero ese día él sí podía entrar en el templo. ¿Por qué? Porque había recibido esa gracia, ese milagro de aquel que murió por él en la cruz. Y era un testimonio vivo de que Jesús seguía haciendo milagros y de que hoy Jesús sigue haciendo milagros. ¿Y sabes por qué? Porque los apóstoles estaban llenos de esa gracia. Y no sabes cuánto deseo que cada uno de nosotros podamos ser llenos de esa gracia. Que los milagros sucedan. Pero ¿cuán lejos estamos de eso al día de hoy? Porque yo observo y veo. Y pienso y digo, Señor, el que está lleno de gracia no lastima. El que está lleno de gracia no ofende. El que está lleno de gracia no hace daño. ¿Y cuánto daño hacemos nosotros? Muchas veces lo hacemos sin pensarlo, sin quererlo, pero muchas veces hacemos mucho daño al hermano, mucho daño a los de afuera y no nos damos cuenta con palabras, con actitudes. Y ¿sabes qué? Cuando ofendemos, ¿qué pasa con la gracia? ¿Sabes qué? Va menguando. Va menguando. Cuando pecamos, la gracia va menguando en nuestra vida. Cuando hacemos algo malo, la gracia va menguando en nuestra vida. Pero tenemos un Dios tan grande y tan misericordioso que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Este Pedro fue el mismo que hace semanas el Señor le dijo, Satanás me ha pedido zarandearos, pero yo he rogado por ti. Y este fue el mismo Pedro que poco después había negado a su maestro, que estaba destrozado, llorando amargamente. ¿Por qué? Porque había traicionado al maestro, a su mentor, a
al hombre que lo había escogido a él para un propósito muy grande, había una frustración tan grande en Pedro. Pero ¿sabes qué? Él recordaba las palabras cuando Jesús le dijo, pero cuando vuelvas, porque Jesús sabía que Pedro iba a volver, cuando vuelvas, tú conforta a tus hermanos. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Jesús. Y él sabía a quién había escogido para ese proyecto, para ese propósito, para ese plan de salvación. Y dice que cuando Pablo, y cuando Pedro y cuando Juan hablaban a la multitud, los dirigentes, los ancianos se sorprendían de la forma en que ellos hablaban, porque decían, estos son del vulgo, estos son del populacho. ¿Cómo pueden hablar así si son ignorantes? ¿Cómo pueden tener estas palabras ellos y si estos ni siquiera saben leer, si son analfabetos? Pero esa es la gracia desata en nuestra vida los milagros, el testimonio de que Dios es un Dios grande y que Dios es un Dios todopoderoso. Todo empezó con esa gracia para cada uno de nosotros. Todo empezó con esa gracia para nosotros. Pedro dice, Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido. ¿Por quién? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué fuisteis adquiridos? Para que anunciéis las virtudes de quién. ¿Las virtudes de quién? De aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres testimonio vivo de que Dios es un Dios poderoso, de que Dios puede hacer cualquier cosa, cualquier milagro en la vida de una persona. ¿Tú te acuerdas dónde estabas en tu vida anterior antes de conocer esa gracia? ¿Te acuerdas tú dónde estabas? ¿Estabas borracho, perdido? ¿Estabas pecando? ¿Estabas viviendo una vida en pecado? ¿Estabas viviendo una vida en desorden hasta que llegó alguien y compartió esa gracia y tú recibiste esa vida? Y ese milagro llegó a tu vida y cambió totalmente tu vida. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Primero, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Segundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo, tú eres un pueblo santo, tú has sido llamado a vivir en santidad para Dios. Porque dice en la epístola de Tito, porque Él te escogió para sí, para Él. Y sabes una cosa, Él no te quiere compartir con nadie, Él te quiere solamente para Él. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dice, más que todos los pueblos sobre la tierra. Dice Pablo, le dice a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo. ¿Cómo tenemos que vivir en este siglo? Sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué es la esperanza bienaventurada?
el regreso de nuestro Señor Salvador. Pero hasta que llegue esa esperanza bienaventurada, tenemos que seguir lidiando con los pensamientos, tenemos que seguir lidiando con el pecado, tenemos que seguir lidiando con el vecino, con los familiares. A mí la Biblia no me enseña que yo voy a tener una vida en paz, una vida de relax, sino todo lo contrario. Jesús me dice que tendremos aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones. Pero tenemos la esperanza. Él dice, Pablo dice, el que empezó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta este tiempo, hasta la esperanza bienaventurada, hasta que vuelva nuestro Señor, seremos cambiados y transformados, pero muchas veces el Señor se servirá de las dificultades, de los problemas, para traer cambios a nuestras vidas. Entonces, no nos quejemos cuando tengamos problemas. No nos quejemos, sino demos gracias a Dios, porque ese problema, esa dificultad quizás traiga un cambio en tu vida. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, dice, un pueblo propio. ¿A quién pertenecemos? Yo he escuchado una sola voz. Y fíjate en lo que dice aquí, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Esa debe ser mi actitud. Cuando Pablo le habla a Timoteo, vamos a ir a Timoteo, 1 Timoteo 3. Aquí está hablando de las condiciones para un ministerio. Aquí habla del obispado, pero vamos a extender el término a un ministerio. Dice, es necesario que el obispo o todo aquel que desea un ministerio sea irreprensible. Esto debe ser una característica de todo hijo de Dios. No solamente para aquellos que desean un ministerio, sino de todo hijo de Dios, de todo ser portador de la gracia. Tiene que ser irreprensible, que nadie te pueda señalar y acusarte de que tú eres esto, de que tú hiciste aquello, que seas irreprensible, no solamente delante de la iglesia, sino delante de todo el mundo, delante de los hombres en general. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Eso es muy, muy importante. Un hijo de Dios, sobre todo el varón que es cabeza de familia, tiene que gobernar bien su casa. Porque dice en el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si esto va para el varón, que el varón tiene que gobernar bien su casa, yo le digo a las mujeres que tienen que estar sometidas a la autoridad del marido. Porque el marido es la cabeza de la familia. Y eso es no es porque yo lo diga, es una disposición que Dios lo dispuso desde el principio de la creación. Porque aquel hombre que no gobierne bien su casa, rendirá cuenta delante de Dios.
Quiero que vengas conmigo a Génesis capítulo 3. Yo quiero que tú comprendas la importancia de lo que nos enseña la Biblia. De que el hombre tiene que ser cabeza en el ministerio, tiene que ser cabeza en su casa, en su familia, que la mujer tiene que estar sujeta a la autoridad del marido. Cuando ellos pecaron, cuando Dios viene a ellos y le habla, primeramente le dice a la mujer, en el capítulo 3, versículo 16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al varón le dice, y al hombre le dijo, dice, lo primero que le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Eso fue lo primero que Dios le reclamó a Adán, el haber dejado que la mujer ocupe la autoridad que le correspondía a él. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. 3:17. Yo quiero que comprendas que lo que la Biblia me enseña, que no nos podemos saltar ninguna ordenanza de Dios, no podemos hacer oídos sordos a lo que dice la palabra, porque Dios va a demandar a aquel que hace oídos sordos a su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra está para ser obedecida y para ser cumplida. ¿Se comprende hasta aquí? Vamos a volver a primera de Timoteo, seguimos con el pasaje. Dice, versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice 6, que no sea un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Que es un ignorante, que no conoce. Que un hijo de Dios tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que estudiar la doctrina de Jesucristo y tiene que conocerlo a la perfección. El versículo 7 es algo muy importante. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. Tú tienes que tener un buen testimonio con la gente de afuera si tú quieres impactar la vida de esas personas. Si tú no tienes un buen testimonio, ¿cómo vas a hacer que esa gente reciba esa gracia? Es imposible que si tú no tienes un buen testimonio, es imposible que esa persona va a recibir lo que tienes tú, frustración.
Porque si tú no tienes un buen testimonio es porque hay frustración en tu corazón, hay tristeza, hay amargura. Y eso es lo que tú vas a dar a esa persona. Porque dice la Biblia que del tesoro del corazón habla la boca. Y si tú tienes el corazón lleno de gracia, eso es lo que va a hablar tu corazón. Eso es lo que va a salir de ti. Eso es lo que va a desear compartir tu corazón, tus labios, tu mente. Va a desear que la gente reciba esa gracia que hemos recibido cada uno de nosotros. Esa gracia que trajo un cambio a tu vida, que hizo un milagro, un gran milagro en tu vida. Eso es lo que va a desear tu corazón compartir a los demás. Después de que la gracia llega a nuestras vidas, hay virtudes en nosotros que deben ser perfeccionadas por el Señor. Y hay otras virtudes que se irán agregando a nuestro carácter, a nuestra actitud. ¿Para qué? Todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Estamos llamados a hacer testimonio de vida, testimonio de milagros, de cambios para otras personas, para que otras personas conozcan de que hay un Dios que todavía sigue haciendo milagros el día de hoy, de que hay un Dios que existe, de que es Dios todopoderoso y que hay un Dios que es grande en misericordia y que quiere llegar a la vida de otras personas. Pero allí entramos tú y yo, el deseo que tengamos cada uno de nosotros de hacer llegar ese mensaje al mundo, a las personas, porque si no hay interés en ti, si tú eres de los cristianos que viven con un pie en el mundo y viven un pie en la iglesia, tu vida no va a impactar a nadie. Mientras que tú no dejes que la gracia abunde en tu vida, no vas a impactar a nadie. Pero cuando dejes que el Señor tome el control de tu vida y dejes que Él sea el que guíe tus pasos en todos tus caminos, allí el Señor sí hará de ti un instrumento poderoso para llegar a la vida de otras personas. Y tú no necesitarás hacer casi nada porque se encargará el Señor de traer personas a tu vida para que tú le des el testimonio, para que tú le des el testimonio de ese cambio en tu vida. Pero si mientras sigamos viviendo tibiamente, ¿sabes una cosa? Hay una condenación sobre nosotros. Porque ¿qué hará el Señor con los que son tibios? ¿Quién desea que el Señor lo vomite? Nadie, ¿no? Entonces, si yo me estoy dando cuenta de que mi vida es tibia, de que no hay poder en mi vida, de que no hay transformación en mi vida, ¿sabes cuál es la solución? Arrodillarse en la presencia de Dios. Es que no hay otro camino. No hay otro camino para nosotros. Porque sabemos la verdad, conocemos la verdad y sabemos dónde vamos si morimos en pecado. Y sabemos, somos conscientes de que solamente esa gracia puede hacer algo en nuestra vida, porque es esa gracia la que trae esa esperanza en nuestra vida. Y si yo no hago un esfuerzo por cambiar, por dejar el control de mi vida al Señor, pues el futuro que me espera no es muy bueno. ¿Sabes una cosa? Cada día necesitamos encerrarnos. Cada día necesitamos pedir perdón porque cada día seguimos pecando. Porque cada día seguimos lastimando. Porque cada día seguimos ofendiendo a otras personas. Y necesitamos encerrarnos, humillarnos y pedir perdón por los pecados que hayamos cometido y pedir al Señor que sea Él
el que tenga el control de nuestras vidas. El Señor quiere levantar a cada uno porque hay un propósito grande para cada uno. Estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que puede sacar al mundo de la oscuridad. Estás llamado para algo grandioso, para algo muy grande. Estás llamado a ser guía para miles y miles de personas. Estás llamado para hacer luz, para hacer ejemplo a miles y miles de personas. Es una responsabilidad muy grande para cada uno de nosotros. Pero déjame decirte una cosa, pero es una responsabilidad que yo la deseo en mi vida. Llega un momento en la vida de uno en que uno comprende que lo material es superficial, que todo se acaba, que todo lo material, que todo por lo que uno se esfuerza en la vida se va a acabar en algún momento. Y que todo lo que permanece es aquello que viene del Señor. Y si yo descuido aquello que viene del Señor, pues yo también voy a desaparecer en algún momento. Dice el salmista, vemos a los pecadores, pero muy pronto ya no los vamos a ver. ¿Sabes? Todo está escrito y las profecías se están cumpliendo cada día y cada día el tiempo se nos va viniendo encima. Y si vamos perdiendo tiempo cada día en indecisiones, Señor, digo cada día, Señor, quiero hacer esto para ti, pero no lo hago. Hay una indecisión en mi vida y hay una duda. Estamos dejando pasar días y son tiempos que estamos perdiendo para el reino de los cielos y son almas que están yendo al infierno porque hay duda en nuestro corazón. Porque son miles de personas que están dejando de escuchar el Evangelio, que están dejando de escuchar por la verdad, porque simplemente yo no me decido a entregar mi vida totalmente al Señor. Pero ¿sabe mi hermano qué es lo peor de todo? Que el Señor te rendirá cuenta por ese tiempo que has perdido. A cada uno de nosotros. Y si no tomamos una decisión, como dicen aquí, si no tomamos el toro por las astas, seguiremos con la misma duda. Cuando Dios le dice a Job, cíñete sobre tus lomos, dice, ponte de pie, ponte firme. Es tiempo que nos ciñamos, que nos pongamos firmes y que tomemos esa decisión de decir a Dios, Señor, aquí estoy. Quiero ser ese instrumento de salvación para el mundo. Quiero ser ese instrumento que tú usas para cambiar, para transformar la vida de otros. Y si tú no tomas esa decisión, hay un versículo que dice, Pablo le dice a Tito, si persiste en lo mismo, si no quiere cambiar, déjalo fuera. Déjalo fuera. Pero si tú tomas la decisión de decidir por la vida, hay un futuro, hay un horizonte maravilloso que te espera. Porque el Señor no te va a llevar de derrota en derrota, sino el Señor es un Señor de victoria que te va a llevar de victoria sobre victoria sobre victoria y nunca te dejará en derrota. Dice el salmista, nunca vi un justo desamparado. Y cuando tú tomas la decisión firme de servir al Señor, el Señor nunca te desampara. Podemos tener dificultades, podemos tener necesidades económicas, materiales. Quizás llegue alguna frustración en nuestra vida por alguna circunstancia, pero déjame decirte que el Señor siempre está allí para ti.
A veces llegan situaciones muy dolorosas para cada uno de nosotros, situaciones difíciles, y nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero el dolor es temporal, el dolor se acaba, el dolor no dura por la eternidad. El Señor desea esa predisposición de cada uno de nosotros, de cuando el Señor diga, quiero enviar, y estemos nosotros ahí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy para servirte. Y no importa si el Señor te envía a China, si te envía a Rusia o a cualquier lugar del mundo, sea el lugar donde tú estés, allí el Señor estará contigo. Allí te acompañará esa gracia, allí estará contigo su Espíritu Santo, el Consolador, que te acompañará en todo momento, que traerá guía a tu vida para que tú puedas hacer lo correcto, para que tú puedas cumplir la voluntad de Dios a la perfección. Hay tantas cosas por hacer aún y nos queda tan poco tiempo. Yo te animo, hay miles y miles de personas que están esperando conocer, tener una esperanza en su vida, tener una esperanza en su corazón. Hay miles de personas esperando que alguien les lleve esa esperanza, que alguien les diga, yo te amo, Jesús te ama. Y estamos nosotros para decirle a esa persona que Jesús le ama. Y muchas veces yo sé que hay necesidades, yo sé que tenemos que trabajar, que necesitamos trabajar y eso lo digo por mí mismo, que yo muchas veces dejo de hacer muchas cosas para Dios por trabajar, por la necesidad de trabajar. Y muchas veces digo, Señor, me gustaría cambiar esto, pero quizás no tenga la suficiente fe, no tenga la suficiente fe para dejar el trabajo y dedicarme al ministerio al 100%. Tú eres portador de esa gracia que va a ayudar, que va a salvar, que va a traer restauración a la vida de miles y millones de personas. No dejes que pensamientos te hagan pensar lo contrario. No dejes que deseos se interpongan en lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque cuando Dios hace algo en tu vida, ya está pensando en hacer milagros en la vida de otras personas a través de tu vida. Porque mientras más te resistes, más tardará Dios en actuar en tu vida, en cambiar tu vida. Necesitamos ser sumisos a la voz del Espíritu Santo. Necesitamos aprender, sabemos que hay muchas voces en la mente, muchas voces que nos hablan y muchas veces nos confundimos, pero necesitamos pedir al Señor que nos ayude a conocer cuál es su voz. Necesitamos tener ese discernimiento en el Espíritu y eso lo conseguimos solamente pidiéndoselo a Él. Pero las cosas que pedimos lo tenemos que hacer de corazón, con ese deseo de hacerlo todo para su gloria, para su honra. No para que me vea a mi fulanita, ni para que me vea fulanito, ni para que me vea mi vecino, que yo soy un gran predicador o que yo soy un gran profeta, un gran apóstol, sino todo para la gloria y la honra de Dios.
yo necesito ser como Jesús. Jesús dice, yo soy manso y yo soy humilde. Necesitamos tener esa mansedumbre que tiene Jesús. Pero para tener esa mansedumbre necesitamos entrar en un nivel de entrega superior a la que nosotros estamos acostumbrados. En un nivel de renunciamiento, de renunciar a cosas, de renunciar a personas, de renunciar a trabajos, de renunciar a sueños, de renunciar a deseos, para que la gloria de Dios se cumpla en tu vida, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Todavía estamos a tiempo de hacer mucho más de lo que estamos haciendo para el reino de Dios. Yo sé que muchos hacen muchas cosas y sé que otros hacen menos. Hay una esperanza bienaventurada y esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero mientras llega ese tiempo en que Él vuelva a llevar a su iglesia, nosotros necesitamos volver a dar esa gracia que tenemos en nosotros. Compartir ese mensaje de salvación para que otras personas conozcan que hay esperanza para este mundo. De que hay un solo Dios que es todopoderoso, que hay un solo Dios que hace milagros, que hay un solo Dios que puede cambiar, que puede transformar tu vida, que hay un solo Dios que quiere, que te ama por sobre todas las cosas y ejemplo de ese amor es ese Hijo que Él entregó allí en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús mismo dice, no hay mayor amor de aquel que da su vida por sus amigos. Jesús te considera su amigo y Él entregó su vida por ti. No vas a encontrar mayor amor que el amor de Jesús. Ese es la cúspide del amor, porque en el mundo no vas a encontrar nada parecido. Te ofrecerán amores temporales, deseos temporales, pero todo lo que el mundo te ofrezca se va a acabar. Pero ese amor que te demostró Jesús en la cruz dura por toda la eternidad. Deseo que el Señor te haya hablado, que esta palabra pueda traer un cambio en tu vida, pueda traer un cambio en tu corazón. Porque yo siento que el tiempo se acaba y necesitamos hacer mucho más por el reino de los cielos. Hemos recibido mucho del Señor y necesitamos dar mucho más por el Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Señor, yo sé que tú has hablado el día de hoy, Señor, te pido que esa palabra que ha recibido cada uno de mis hermanos pueda penetrar, Señor, en lo más profundo de ese corazón que tú has limpiado, Señor. Que cada uno, Señor, tomemos conciencia, Señor, de la gravedad de la situación en la que estamos viviendo, Señor, en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Que necesitamos comprender, Señor, de que el tiempo cada vez se hace más corto, de que el tiempo se acaba, Señor, y que la mies es muy grande, Señor, y necesitamos, Señor, salir, Señor, a llevar, a proclamar tu nombre, Señor, a proclamar
las virtudes, Señor, de aquel que nos sacó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar ese nombre, Señor, y que muchas personas puedan conocer, Señor, de que tú eres la única esperanza, de que tú eres el único que puede traer salvación, Señor. Clamamos misericordia, Señor, primeramente que tengas misericordia de nosotros, Señor, de nuestras dudas, de nuestras incredulidades, que nos ayudes, Señor, a comprender tus propósitos, que podamos, Señor, aprender a escuchar tu voz, a aprender a obedecer tu palabra, Señor, a obedecer, Señor, lo que está escrito, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Dios, tu ayuda, Señor, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles, Señor, pero tenemos la esperanza de que tú, Señor, nos acompañas en todo momento, Señor. Te pedimos, Dios, Señor, por aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, que también obres en esas vidas, en esos corazones, Señor. Pedimos misericordia para esta ciudad, Señor. Señor, tú has dicho, Señor, en tu palabra, Señor, que donde abundó el pecado, Señor, sobreabundó la gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer sobreabundar esa gracia, Señor. A hacer sobreabundar esa gracia, a poder llevar, Señor, a las calles, a proclamar en las calles, Señor, de que tú eres, Señor, el único que puede darnos salvación, el único que nos da una esperanza, Señor. También pedimos, Señor, misericordia por Benalmádena, Señor. Pedimos, Señor, que tú traigas obreros para esa mies, Señor. Que ponga, Señor, en el corazón de cada hermano, Señor, de que es necesario, Señor, salir a llevar ese mensaje, Señor, que si callamos nosotros, Señor, muchos dejarán de alcanzar, Señor, esa gracia. Te pedimos, Dios, tu ayuda, tu misericordia, Señor. Que seas tú, Señor, en nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, guardándonos, Señor, de todo pecado. Que nos ayude, Señor, en cada momento, en cada circunstancia de nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos tu grandeza y reconocemos, Señor, nuestra extrema necesidad de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.